noches, queridos hermanos, hermanas. Hoy, viernes 10 de abril del 2020, por la gracia y la misericordia del Señor, estamos juntos a través de este medio. Hoy con un pequeño cambio, estamos transmitiendo desde la página Neohernandarias del Facebook, en vista a que tuvimos algunos inconvenientes con los otros hermanos que transmitieron en esta semana la reunión, el compartimiento, porque hubo algunos cortes y los técnicos nos sugirieron cambiar un poco la vía de transmisión. Hoy lo estamos haciendo por el Facebook. Espero que los hermanos hayan podido acceder. Veo que algunos ya lo están haciendo, y acceder a la página del Facebook y desde ahí poder asistir, poder seguir el compartimiento de esta noche. Como dije, hoy viernes ya pasó volando la semana, como dice la palabra de Dios, un himno también que solemos cantar: pasan días, meses, años con pasmosa rapidez. Y nosotros estamos en una situación muy especial, en un tiempo muy especial que nos toca vivir como hijos de Dios, como iglesia, como familia, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces es un motivo más que especial para poder asirnos cada vez más de nuestro Salvador Jesucristo, de su palabra, y poder compartir este tiempo juntos, y de esa manera también llegarnos el uno al otro, animarnos con las palabras del Señor. Y hoy, más que un compartimiento, es un deseo que tengo sobre el corazón de transmitir la palabra, algunos versículos claves que nos habla sobre justamente el gozo. Y es como que voy a dar una continuidad a lo que el hermano Jorge Santa Cruz el miércoles pasado inició. Él habló también sobre el gozo del creyente en todas las circunstancias de la vida, especialmente cuando hay adversidad. Y el tema que a mí me gustó particularmente, ese tema, y deseo nuevamente compartir con ustedes, o sea, darle una continuidad un poquito, y se titula Teniendo un sumo gozo en las pruebas y en los tiempos difíciles. Notablemente la palabra del Señor a sus hijos nos advierte de que vendrán tiempos difíciles en el camino del Señor. Tendremos pruebas, tendremos dificultades, y bueno, creo que este es el momento, este es el tiempo en que estamos pasando por pruebas, por dificultades, por tribulaciones, y le sumamos a eso también el problema del virus, el coronavirus, el COVID-19, que está en un auge, ¿no es cierto? Y está avasallando, está, diríamos, entorpeciendo la parte de salud al mundo. Mucha gente están siendo víctimas de este virus, e inclusive muchos ya han muerto. Las cifras van subiendo cada día, y bueno, eso es preocupante. Pero nosotros, los hijos del Señor, los hijos de Dios, tenemos una esperanza gloriosa. Antes de continuar, y como soy muy amante de los himnos, especialmente de los himnarios, de nuestro himnario, himnos y cánticos del Evangelio, me gustaría cantar un himno con usted. Aquí ya está mi familia reunida también alrededor mío, los chicos, Marcia, está también mi suegro, Osmar. Entonces quiero invitarles a ellos también a que me ayuden. Vamos a cantar el himno número 471. El número 471 es un himno muy conocido por nosotros, y es un himno que siempre me da alegría, me da gozo cuando canto. Y las palabras ya lo dice todo. Dice: gozo da servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Vamos a cantar este himno. Luego quiero tener unas palabras de oración para pedir al Señor que nos guíe en el compartimiento de esta noche. Agradezco a todos los hermanos que se están conectando. Gracias por cada uno de ellos, y realmente que sea un tiempo bien aprovechado. Vamos a abrir nuestros himnarios en el número 471. Gozo da servir a Cristo.
a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, aunque solo ande yo, es el gozo permanente que el Calvario nos logró. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz y la verdad. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Me da gozo, gozo en el corazón. Qué lindo. Y da gozo, gozo en el corazón. Este gozo que Dios da solamente la puede dar Dios. No hay otro en el mundo, no hay otro hombre, no hay otra situación que pueda darnos este gozo, sino es solamente el Señor. Quiero invitarles a todos, a los hermanos, a pasar un tiempo, un momento de oración y encomendar la palabra que vamos a oír, su palabra en esta noche. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por darnos este privilegio de poder rodear tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de todas las cosas que nos toca vivir, tú pones gozo y paz en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra, y rogamos que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones en esta noche y nos fortalezca, nos anime, nos restaure y, Señor, podamos edificarnos con ella y Señor, seguir adelante con gozo, con alegría y enfrentar esta situación, Señor, con ese optimismo, con esa gracia, con ese ánimo que proviene de ti. Gracias te damos, nuestro Dios. Bendice tu palabra compartida que vamos a compartir en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y como dije, una circunstancia tan especial que nos toca vivir. Una circunstancia en donde nosotros muchas veces nos ponemos a pensar, ¿será que el Señor no sabía de lo que iba a suceder en el 2020? Algunos decían, me acuerdo en el año, a fin de año, unos meses atrás, cuando terminaba el 2019 y entrábamos al 2020, ¿será que cómo va a ser el 2020? Y por ahí se escuchaba, en el 2020 va a ser un año de mucha paz, de mucha prosperidad, van a suceder muchas cosas lindas, va a haber abundancia, en fin, tantas cosas que por ahí escuchamos del año, augurios y deseos del nuevo año. Pero creo que a nadie se le pasó por la mente, por el corazón, por el pensamiento de que hoy por hoy, en el mes de abril, parte de marzo ya y lo que va de abril y no sabemos hasta cuándo, estaremos
en una palabra así, encerrados en nuestras casas por esta cuarentena a raíz de la pandemia que azota a este pobre mundo. Y la pregunta es, ¿será que Dios sabía de esto? ¿Será que el Señor sabía de esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sabía, por supuesto que en los designios, en los pensamientos, dice el Señor que sus caminos son insondables, sus caminos no son como nuestros caminos y sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. El Señor perfectamente sabía lo que iba a hacer, lo que iba a suceder, porque hay una cosa, queridos hermanos, todo esto está sucediendo porque Dios nuestro Padre permite. Si Él no permite, si Él no dejara, ¿no es cierto?, que sucediera estas cosas, esto no iba a suceder. Porque podemos pensar así, ¿cuántas personas están partiendo? ¿Cuántas personas están muriendo en situaciones realmente calamitosas? Pensando nomás un ejemplo, en estos días en los Estados Unidos, en Nueva York y otros estados. Hoy mi esposa me estuvo comentando que ella vio un video de los 50 estados que componen el país de los Estados Unidos. En 49 están infectados por este virus del COVID-19. Y qué feo, qué grande es y qué temor inunda a los norteamericanos y a todo el mundo, a nosotros también quizás, a nuestro país, por más que aquí, gracias al Señor, estamos protegidos, el Señor está guardando y sabemos que el Señor va a seguir protegiéndonos, pero qué bárbaro lo que está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas están muriendo? Estuve escuchando también que en una iglesia, en una congregación de los Estados Unidos, el pastor estaba orando al Señor y pidiendo porque la mitad de los hermanos, la mitad de los feligreses, de los fieles de la congregación estaban infectados por el COVID-19. Y estaban todos internados, algunos en terapia intensiva. Hermanos, esto es algo tremendo lo que está sucediendo. Realmente a todos nos deja con diríamos, con el ojo abierto, asombrados, y estamos diciendo, pero ¿será que Dios sabía o no sabía lo que iba a suceder en este 2020? Claro que sí, Él sabía perfectamente. Y una cosa también podemos saber, y lo solemos cantar en ese himno que dice, todo cuanto Dios permita es obra para bien. Y nosotros solamente podemos decirle al Señor, amén. Solamente podemos responderle, amén. Pero el Señor a sus hijos, a nosotros, no nos dejó solos. Al menos, y más aún en esta situación, en una situación donde todo está en decadencia, todo es escaso, todo es caos. En las calles uno mira, las calles de la ciudad, las calles de los pueblos están vacías, nadie camina, nadie transita, el temor reina, ¿no es cierto? La gente está totalmente traumatizada en algunos casos, encerrados en sus casas, protegiéndose y pensando, ¿cuándo será que me va a tocar? ¿Será que voy a ir yo? ¿Será que me va a llegar a mí? Hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa, y justamente es eso lo que quiero transmitir en esta noche. Esos días me llegó un mensaje porque, como todos sabemos, los medios de comunicación están a full ahora. Uno de los medios sabemos que es el celular. Tenemos allí la comunicación directa, WhatsApp, en fin, Facebook. Me llegó un mensaje conteniendo un video y hablando un doctor, un médico bastante, por lo que entendí, bastante sensato, y él decía que para el tratamiento de este virus que está entrando, la propia vacuna contra el virus COVID-19 somos nosotros mismos. O sea que yo soy la propia vacuna que puedo generar el ataque contra este virus, contra este mal, y de esa forma combatir. Y él mencionaba cosas sencillas. Primero decía a la población, a la gente,
Primer artículo, no entre en pánico. No entre en pánico, no tener miedo. Porque cuando nosotros tenemos miedo, cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué ocurre? Bajan nuestras defensas, bajan nuestras defensas. Al tener bajas las defensas, nuestro organismo se queda débil y se queda expuesto a una serie de problemas que pueden venir desde el exterior hacia nuestro cuerpo. Y este médico decía a no asustarse, a no asustarse. Eso le decía a la población. En segundo lugar, decía, tomen sol, la vitamina D es muy bueno, tomen mucha agua también. Y, en fin, citaba cosas así muy prácticas, sencillas, naturales, podríamos decir, para que las personas acudan a esas prácticas y con eso poder levantar la inmunidad de nuestro cuerpo y enfrentar así esta situación del virus. Me llamó la atención el primer punto de este médico que dijo no entrar en pánico, no tener miedo. En la palabra del Señor dice, inclusive me llamó la atención que nuestro propio presidente, Mario Abdo Benítez, el presidente del Paraguay, lo citó este pasaje. Entonces él dijo así, no temáis. Él citó esta palabra, este versículo de Isaías, que el Señor mismo dice, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Mencionó ahí el nombre del Señor y también dijo que él creía o cree en la fidelidad de Dios y en su misericordia. Qué lindo eso escuchar de un presidente, ¿verdad? Pero más aún ahora nosotros, hermanos, conocer de la palabra de Dios, de que Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, en esta noche yo quiero transmitir ese gozo, esa alegría que Dios imparte a través de su palabra. Y Él dice en Santiago, el capítulo 1, versículo 2 hasta el 4, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, no es fácil tener gozo o mantener la calma o estar contentos, estar gozosos en momentos de aflicción, en momentos de hostilidad, porque realmente la situación de este mundo en este momento es un mundo hostil, un mundo donde todo puede ocurrir en cualquier momento, se puede desatar muchas cosas que puedan afectar nuestra paz, nuestra tranquilidad, pero el Señor nos manda a nosotros a tener gozo. Qué notable. Hemos cantado recién, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Hay que notar algo aquí en este himno que el autor dice, gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. El verdadero Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que le mueve a Él al servicio, a alabar, a glorificar a Dios. Y el coro dice, gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo en el corazón. Dice en Deuteronomio también la palabra de Dios, y quiero que vayamos pensando en estos versículos, que voy a ir leyendo rápidamente por el tiempo. Dice Deuteronomios el capítulo 31, versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Qué glorioso, qué maravilloso es la promesa del Señor. Dice aquí, esforzaos y cobrad ánimo. ¿Cuántos de nosotros ya estamos asustados en estos días? Ya no estamos asustados, estamos prácticamente con los ánimos decaídos, no queremos, es como que parece que
le decimos al Señor, Señor, ya pasa, haz que termine esta situación porque yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más. Pero les digo, hermanos, Dios tiene el control, Él está controlando todas las cosas. Él conoce hasta cuándo esta pandemia va a ir, Él conoce esta situación de salud, hasta cuándo y cuándo va a terminar. Y lo único que podemos decir es que si el Señor está controlando esta situación, hermanos, lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar plenamente, plenamente en la gracia y en la misericordia del Señor y esperar en Él. Esforzaos y cobrad ánimo. Así que en esta noche yo no quiero que ninguno de los hermanos aquí de la congregación de Hernandaria esté triste, esté preocupado, esté viviendo una vida sin alegría, porque nosotros le tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos a Cristo en el corazón y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Tenemos la gracia, tenemos el poder, tenemos la misericordia de Dios con nosotros. Y hermanos, acudamos entonces a esa fuente inagotable que es el Señor y todo lo que significa el Señor está conmigo. Todo lo que significa la presencia del Señor en nuestras vidas. La presencia del Señor en nuestra vida es algo glorioso porque nos mantiene gozosos, alegres y con el ánimo siempre adelante. Acá dice la palabra del Señor en Filipenses, el capítulo 1, versículo 6. Yo sé que estos versículos los hermanos sabemos casi de memoria. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Cristo comenzó en tu vida una obra. Comenzó con la salvación, comenzó salvándote, comenzó dándote la gracia, el perdón de tus pecados. Y allí Él comenzó haciendo una obra en tu vida. Y cada día Él está trabajando. Dice, aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando. Yo creo que estos días que nos toca vivir toda esta situación, triste por cierto, lamentable, yo creo que el Señor está trabajando en nuestras vidas para perfeccionar aquello que todavía falta, que el Señor mismo, como dice Jeremías, como el barro en las manos del alfarero, para que seamos amoldados hasta que todos lleguemos a la imagen, a la unidad de ese varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Entonces estamos siendo perfeccionados, hermanos. Estamos siendo perfeccionados y ese perfeccionamiento va a ser no por un solo tiempo, por un periodo de tiempo, sino que ese perfeccionamiento, dice aquí la Biblia, va a ser hasta el día de Jesucristo. O sea que hasta que el Señor venga, Él va a tener que trabajar en nosotros y con nosotros. Pero gracias al Señor que tenemos esa esperanza viva. Él dijo, yo estaré con vosotros, o sea, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no hay por qué desanimarnos, no hay por qué desvanecernos y decir ya no puedo, no puedo, estoy cansado, ¿qué hago para continuar? Pero la palabra del Señor nos sigue animando. Fíjese, ya cité el versículo de San Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Primera Pedro el capítulo 5, versículo 10, dice así la palabra del Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera Pedro 5, 10. Qué lindas palabras del Señor. Aquí tenemos un consuelo, una ayuda de parte de Dios. Dice, mas el Dios de toda gracia. Hermanos, nosotros nos hemos creído en un Dios cualquiera, en un Dios con minúscula. Nosotros hemos creído en un Dios grande, poderoso, en un Dios de toda gracia.
Y ese Dios de toda gracia es el que nosotros hoy del que estamos hablando, del que estamos compartiendo, su palabra. Y su palabra nos dice aquí, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro llamado. Qué maravilloso es lo que el Señor hizo por nosotros. Nos llamó a su gloria eterna. Qué maravilloso. Y esa gloria Él quiere que nosotros lo manifestemos aún estando en esta tierra. En esta tierra todavía. Que manifestemos su gloria. Y dice acá, el que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermanos, estamos padeciendo. Realmente podemos decir que padecemos a veces situaciones difíciles, apuros por el tema laboral, quizás el trabajo, la familia, algo que tenga que ver con la escasez seguramente. ¿Cuántos hermanos a lo mejor por ahí no están pasando de la mejor manera en estos días, en estos tiempos de cuarentena, verdad? Pero gracias al Señor, gracias a la misericordia del Señor, Él suple de nuestras necesidades todos los días. Y acá dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Este padecimiento puede hablar puede ser enfermedad, escasez, puede ser hasta muerte de algún ser querido, en fin, tantas cosas que suceden en esta vida. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, o sea, Dios mismo, este Dios de toda gracia, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, qué glorioso es pensar que el mismo Dios nuestro Salvador, sea el que trabaje en nosotros para perfeccionarnos. Él quiere perfeccionarnos hasta el final. El que nos afirme, el que nos mantenga sólidos, firmes, consolidados en el camino del Señor. Que nada de este mundo, nada de la circunstancia que nos rodea pueda sacarnos del camino del Señor. Luego nos fortalezca, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y establezca. El Señor quiere establecernos como hijos suyos, que seamos sólidos en la fe, maduros en la fe y poder así servir de mucha ayuda, de mucha bendición para muchos. Hermanos, tengamos en cuenta lo siguiente, que una vez que pase esta pandemia, volverá la tranquilidad, digo tranquilidad entre comillas, porque la palabra de Dios dice que este mundo irá de mal en peor. Pero digo, si pasa esta pandemia, cuando pase esta pandemia de este virus, puede ser que algunos estén sedientos y vengan corriendo a las iglesias, a los locales de reunión para escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de que va a haber también en los últimos tiempos comezón de oír la palabra de Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos que presentarnos. Ahí es donde nosotros debemos estar fortalecidos, estar animados, estar establecidos y preparados por el Espíritu Santo para atender a esa demanda de oír la palabra de Dios por parte de las personas. Quien más, quien menos en estos días ha escuchado el mensaje. Y digo ahora, hablando también un poco sobre la fecha de hoy. Hoy justo es viernes, 10 de abril. El mundo en general que no conoce al Señor como su Salvador y no sabe el real sacrificio de Cristo en la cruz, hoy lo llama Viernes Santo. ¿Y cuál es el significado de un Viernes Santo? Las personas hacen muchas cosas durante otros días y justo hoy, que es viernes, el día viernes, dejan de hacer todas las cosas, inclusive hay comidas de las cuales se abstienen, no comen, pensando y haciendo de esa forma de que Dios los ve y ve como un agrado y están pensando que así ellos están colaborando con la salvación de su alma o recordando un sacrificio que una vez, según la historia, ellos lo llaman la crucifixión, los días de
de la muerte y la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo, pero la mayoría de esas personas no tienen lo esencial dentro de sus vidas, dentro de su corazón. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen la salvación. Y nosotros somos, hermanos, los que debemos transmitirle a ellos, a estas personas, que realmente no solo el viernes debe ser santo, sino para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, todos los días deben ser santos. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene a Cristo en el corazón, tiene el Espíritu Santo y debe llevar una vida santa. Dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, ¿cuánta necesidad hay? Digo nomás esto entre paréntesis para que sepamos cuánta necesidad hay de que nosotros estemos listos, preparados, capacitados, esforzados para poder transmitir el mensaje de la salvación. Dice 1 Corintios 10, siguiendo con los versículos que nos hablan de ánimo, de aliento en esta noche. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso lo tenemos en 1 Corintios 10:13. Entonces, hermanos, a veces necesitamos pasar por este tipo de circunstancias para que nos acerquemos al Señor. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó y llegué a reconocer ante el Señor que yo personalmente estaba llevando una vida un poco ajetreada, cargada de actividades, con muchos quehaceres, así como Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando vino el Señor a su casa, allí Marta estaba afanada, turbada, buscando cosas para hacer, y sin embargo la otra, su hermana María, escogió la mejor parte, se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Bueno, yo tuve que reconocer también eso. Muchas veces nosotros andamos ajetreados, apurados, con muchos quehaceres, con muchos compromisos, responsabilidades. También lo hacemos en el servicio al Señor, pero también a veces le damos más prioridad a las cosas materiales. ¿Y qué ocurre? Llega un momento que nosotros perdemos de vista lo esencial. Y con esta situación que nos toca vivir ahora, el COVID-19, el Señor nos llamó, como un hermano estos días puso en una publicación, nosotros le hemos pedido al Señor que nos muestre algo, que nos enseñe algo, y Él nos metió en nuestras propias casas. Allí donde realmente hay necesidad, allí donde realmente está nuestra Jerusalén, nuestra primera iglesia. Allí nos metió para que podamos estar más juntos, conocernos mejor, estar más en contacto uno con el otro y sobre todo con la palabra de Dios y compartir aquello que realmente glorifica a Dios, aprender del Señor, a veces en silencio, a veces en la oración, en la lectura, etcétera, etcétera. Aprender a pasar tiempo también en la oración a la mañana. Es una práctica muy buena que estamos desarrollando, gracias al Señor. Yo sé que no solamente nosotros aquí, hay varios hermanos aquí en Hernandarias que están levantando temprano, todos los días a las 5 o quizás antes, algunos otros, para orar. Y eso es algo maravilloso. Antes del COVID-19 no estábamos haciendo, ahora sí lo estamos haciendo. Y ruego al Señor su gracia sobre nosotros para que esto continúe después de la pandemia, después de esta situación, para que esto no sea nomás durante nuestro estado de calamidad, sino que sea siempre una realidad de nuestra vida donde podamos encontrar al Señor en nuestra vida. Y en cuanto a la oración, hermanos, cuando nos presentamos ante el Señor, ¿qué es? ¿Cuántas cosas podemos decirle al Señor en oración? Cada uno de nosotros en particular. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, que no tenemos, por tanto, teniendo un gran sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindas palabras. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un Dios tan grande que está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él nuestro Salvador Jesucristo, que traspasó los cielos. Él está a nuestro favor. Y dice aquí, acerquémonos pues confiadamente. Qué glorioso, hermano. Acercarnos al Señor confiados, sabiendo que si vamos a Él no vamos a ser defraudados. Entonces, encomienda a Jehová tu camino, dice el salmista David. Encomienda al Señor tu camino. Y dice después, y confía en Él, y Él hará. Él se va a encargar de hacer aquello que nosotros le estamos pidiendo. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. Luego también dice el Señor como desafiándonos a nosotros y diciendo, preguntándonos a nosotros. En Jeremías 32:27 dice así. Jeremías 32:27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y luego dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Él es Dios de toda carne. Hermanos, Él creó a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Él es creador del cielo, de la tierra, de todo lo que vemos. Y Él pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Creo que esto contesta un poquito la pregunta que hacía al principio. ¿Será que el Señor no sabía que este virus iba a azotar a la humanidad? Claro que sí, claro que Él sabía. Pero Él es todopoderoso y fiel para hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus designios, porque Él tiene propósitos insondables para con nosotros, para con nuestra familia, para con la congregación, para con su iglesia. Hermanos, es momento que la iglesia del Señor se levante. Dice el himno 411, siempre valoro mucho las palabras de nuestros himnos, de nuestro himnario. Dice, iglesia de Cristo, reanima el amor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Hermanos, la noche está avanzada, se acerca el día. Y la palabra de Dios nos sugiere que nos despertemos del sueño, de este sueño espiritual, que por ahí puede azotar nuestras vidas. Podemos estar cayendo o estando en una actitud pasiva espiritualmente, en un sueño profundo. Entonces dice el Señor, levántate, despiértate, sacude el sopor, levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Dice el Señor, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanos, qué lindas palabras. Podemos hablar tanto y de seguir diciendo tantas cosas más. Pero quisiera ir redondeando estas palabras de ánimo, estos versículos de la palabra de Dios. Salmo 55:22. Más que nunca en estos días estoy leyendo los salmos porque encuentro en ellos realmente, en cada versículo de los salmos, un salmo más lindo que el otro. Un salmo más agradable, olor fragante que sube en alabanza al Señor. Cada salmo es glorioso. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué lindo, ¿no? Qué gloriosa experiencia.
Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, sigue diciendo David, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas cosas pueden suceder, verdad? ¿Cuántas cosas pueden suceder a nuestro derredor, en nuestro entorno? ¿Cuántos peligros? ¿Cuántas situaciones difíciles? Pero el Señor nos manda a fortalecernos. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y qué glorioso es pensar en esto, hermano. Por tanto, el Señor nos anima a que nos animemos unos a otros con estas palabras. En Efesios 6:10, conocido también el versículo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y Jehová, el Señor, está con nosotros. Nuestro Dios es un Dios de toda gracia y está con nosotros. Dice el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y mi fortaleza y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, tenemos toda nuestra disposición para acudir a este lugar seguro que es el Señor, nuestro alto refugio. Y hermanos, nosotros para terminar quería animarles con un último versículo. Hoy leí varios versículos que nos pueden llenar del corazón de gozo, de alegría, de satisfacción. Pero hay un versículo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios, el capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, hermanos, qué glorioso es pensar en esto. Nosotros podemos con nuestros ojos espirituales estar viendo la gloria de Dios en estos tiempos difíciles, mientras que la persona que no tiene a Cristo está desesperada. La persona que no tiene a Cristo está viviendo una vida desajuciada, no sabe más quién acudir. Está buscando medios para encontrar una respuesta, una salida, pero no lo encuentra. Sin embargo, nosotros tenemos en el Señor nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestro alto refugio, y podemos mirar con nuestra vista espiritual aquellas cosas que son eternas. Dice la Biblia que hay lugar, el Señor fue a preparar lugar para nosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor Jesucristo. Dice en la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es glorioso, hermanos. Es tan grande pensar en esto. Entonces, quisiera animarles con estos versículos. Hermanos, por más que por ahí estemos pasando tiempos difíciles, momentos donde no sabemos qué decisión tomar, qué hacer, yo les animo en esta noche, agarre su Biblia, agarre su himnario, lea la palabra de Dios, abra un salmo, comparta, lea un salmo, lea un proverbio, lea la palabra de Dios, agarre su himnario, alabe a Dios, porque tú tienes el Espíritu dentro de ti. Y ese Espíritu
Si por ahí está entristecido o está avasallado por el pecado, entonces es momento también de que reflexionemos y pensemos en resolver nuestra situación delante de Dios, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice el Señor, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, a veces nos sentimos el gozo porque en nuestra vida hay pecado. En nuestra vida hay algo que está atajando esa comunión verdadera que nos lleva a glorificar y alabar a nuestro Dios. Entonces, si tú no tienes deseo de tomar tu Biblia, de tomar tu himnario y cantar, alabar, leer la palabra, es un buen análisis, es un buen parámetro para saber de que hay algo que debes hacer, que debes arreglar en tu vida. Y yo te animo en esta noche a que experimentes ese gozo triunfante, ese gozo victorioso, ese gozo que Dios da en la vida de todo creyente. Dice la Biblia ahí en Filipenses que el Dios de paz estará siempre con vosotros. Primeramente el apóstol recomienda en qué debemos pensar. En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto pensad. Nuestra mente debe estar siempre ocupada en cosas del Señor, en cosas buenas que agraden, que glorifiquen el nombre del Señor. Y no en negativismo, no en cosas que nos van a desanimar, a entristecer, sino pensar en que el Señor Jesucristo mucho más ha sufrido por nosotros en la cruz y nos ha entregado la salvación, nos ha regalado por fe la salvación para que nosotros gocemos de esta salvación gratuita por la fe y tengamos el gozo de nuestra salvación también, que podamos experimentarlo eso día a día. Hermanos, muchas gracias por permitirme también este tiempo y mi deseo es que cada uno de nosotros, de ustedes en esta noche, esté pasando por un buen momento en esta reflexión y también reciban estas palabras no como mías, sino de parte del Señor. Son palabras del Señor. Y mi deseo en esta noche es que el Señor cumpla sus propósitos en mi vida, en tu vida y en la vida de su iglesia para la honra y gloria de su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.